soy Luis, como ha comentado Xavi, soy miembro de Recartografías, estamos en San Agustín, en Mudaljao Alambre. He querido hacer hoy bueno, yo creo que la mayoría más o menos sabemos de qué va un poco el tema, ¿no? De las renovables, el conflicto y tal, entonces más que poner cifras catastróficas y hablar de alegaciones, pues he querido hacer una cosa un poquito más original y le he llamado a esta charla el arte de existir o de sobrevivir en la España vaciada. Podríamos decir lo mismo de Teruel. Entonces, pues lo que voy a hacer es hablar primero de lo que creo que más se sabe, que es el conflicto de las renovables. En segundo lugar, de las contradicciones que hay más allá de ese conflicto. Y bueno, una cosa que se me ha ocurrido y me ha parecido divertida, Teruel Estomia, ya os explicaré eso en qué consiste. Y por último, pues de la protesta a la propuesta, ¿no? Es decir, creo que en las charlas y en las intervenciones siempre es interesante que haya debate y que además de que haya diagnósticos y que haya ideas y que haya pesimismo, pues que también haya, si no optimismo, por lo menos que haya un poco de variedad, ¿no? Empezando por lo que ya sabemos que esto que podríamos llamar la segunda revolución de las energías renovables comienza desde hace varios años ya. Recordemos que en el Estado español se declara en 2020, antes de la pandemia, la emergencia climática y la emergencia ambiental, que hace muy poquito se aprueba la primera ley sobre cambio climático, que plantea una neutralidad para 2050, una descarbonización total de la economía. La ley literalmente estatal, que luego también se desarrolla a nivel autonómico, dice que el cumplimiento de los objetivos de energía y clima requiere un impulso sin precedentes a la instalación de nueva capacidad de generación. Ya esto se agarran como un clavo ardiendo todo el mundo, ¿no? Para defender que tenemos que descarbonizar, tenemos que hacer una transición, tenemos que ser soberanos energéticamente. Y la realidad pues es que ahora mismo en Teruel pues hay yo no sé cuántos proyectos en trámite, vosotros lo sabréis mejor que yo, centenares sin duda. El otro día estuve en una charla de la plataforma la red valenciana también de plataformas contra toda esta barbaridad, y hablan de 25.000 hectáreas solo para fotovoltaicas, 25.000 hectáreas amenazadas, con lo cual esto no es solo propio de Aragón. Esto también lo sabemos, el discurso, ¿no? Las nuevas centrales y se venden como una medida verde, con una medida contra la despoblación, y además ha sido muy sorprendente, lo hemos visto muy bien en la plataforma, como ha habido pues casi algún unísono en medios de comunicación hablando de sostenibilidad, de Pacto Verde Europeo, de crecimiento inteligente, de región clave, etc. Me voy a quedar con el tuit de abajo de Iberdrola, que dice, esto hace ya unos meses, que las renovables no solo nos dan la mejor energía 100% verde, sino que ayudan a evitar la despoblación en nuestros pueblos con el parque eólico de Laina en Soria. Y ahora hablaré de este pueblo, ¿no? Bueno, pues segunda revolución porque ya hubo una, lo que pasa es que la primera no nos enteramos en todos los sitios. Podemos situar el inicio más o menos en España en torno al año 99, algunos hay más antiguos, de parques eólicos o centrales eólicas. En este caso, sobre todo afectó a Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana, con todo el conflicto que aquí conocemos, ¿no? De poner los aerogeneradores bien lejos de los pueblos y justo a 1 metro de la frontera con Teruel, como pasó en el Maestrazgo Sports, ¿no? Y ya en aquel momento ya hubo conflictos, especialmente en la Serra de Pàndols, en la Terra Alta, en Cataluña y en el Baix Ebre. Sobre todo lo que sabemos de esa primera revolución, hasta 2009, hasta que vino la crisis financiera internacional, es que en el caso de Cataluña, que es donde más se instaló, pues se conformaron 2 comarcas como gran núcleo energético de Cataluña, porque recordemos que tenemos Vandellós y que tenemos hidroeléctricas, más todo el tema eólico, que curiosamente son las 2 comarcas más pobres de Cataluña, que son la Terra Alta y el Baix Ebre. Por ahí ya vamos encontrando alguna pista esto de qué va, ¿no? Y bueno, pues este gráfico de arriba a la izquierda muestra la evolución de la población después de esa primera revolución de las energías renovables en la Terra Alta y en el Baix Ebre. Es decir, quiero decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Todos sabemos, además se ve muy bien, un repunte en la fase de construcción de todos aquellos aerogeneradores, algunos se empadronan, no todo el mundo, y cuando aquello empieza a operar, y además cada vez más automático,
pues no solo no hay un empleo tan claro en estos sectores, sino que además se pierden oportunidades para hacer otras cosas, que luego ese es otro tema interesante, ¿no? Hay un libro muy interesante que retrata y explica muy bien lo que fue la primera revolución de las energías renovables, que se llama Aquí no, y además en la portada ya lo explica todo, ¿no? Montserrat como símbolo de Cataluña lleno de aerogeneradores, pues es que esto es de 2001, bueno, lo editaron en 2002, 20 años después seguimos un poco en las mismas, ¿no? con las mismas cuestiones, y frente a eso, desde aproximadamente 2017, igual en algunos lugares va más nuevo y otros menos novedoso, pero es verdad que hay comunidades y territorios que llevan ya tiempo batallando con esto, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y León, también obviamente en Aragón, que ya llevamos unos añitos, Andalucía y tal. ¿Qué es lo que diferencian estas dos revoluciones a mi modo de ver? Pues hay el argumentario de siempre, vamos a generar empleo, vamos a generar cánones a particulares y ayuntamientos, pero lo que ya tenemos nuevo es que esto es muy limpio, tenemos que descarbonizar, tenemos que ser soberanos energéticamente, tenemos un conflicto con Rusia, con Ucrania, ahora se está reforzando ese argumentario, ¿no? Fijaos lo inestable que está Europa, no podemos seguir dependiendo del petróleo ruso, del gas natural, etc. Esto añade soberanía energética y estamos en emergencia climática, esto es otro elemento importante. Luego, evidentemente, en los foros económicos se habla mucho de oportunidad de negocio, porque detrás de esta segunda revolución, en muchos casos están los fondos NEXT, fondos para la recuperación económica post-COVID, que están siendo vehiculados en parte hacia este sector y concretamente hacia grandes empresas. Y la otra gran novedad con la cuestión de la España vaciada, la despoblación y el malestar ciudadano en el medio rural, es que lucharían contra la despoblación. El modelo también nos lo sabemos bastante. El cuadro, el gráfico de arriba a la izquierda, tenemos las áreas en pico generadoras de energía en España y a la derecha las áreas de consumo. Es decir, esto en 3D. Galicia, Cantábrico, Extremadura, Cataluña, que no es Cataluña, realmente es el Pirineo aragonés y catalán, que se ve ahí como exagerado, también un poco Andalucía y un poco el Mediterráneo, y las dos grandes áreas consumidoras, pues las dos grandes áreas metropolitanas, Valencia y Bilbao, ¿no? El mismo gráfico, el que hay abajo a la derecha, es lo de la Terra Alta. Cuando empezamos, hacía un año y pico, hice un estudio muy esquemático de, bueno, vamos a ver esto del empleo y de la población qué tal, y sistemáticamente todos los municipios valencianos, prácticamente dos, ahora lo comentaré, que han instalado grandes centrales eólicas, pues han ido perdiendo población. Pina limita con San Agustín, donde yo resido, y es terrible, es decir, tiene muchos aerogeneradores, pero está cayendo en picado y ya está a punto de bajar de los 100 habitantes. Y sabéis que cuando un municipio baja de 100, a nivel presupuestario empieza a tener problemas, y a niveles competenciales también, ¿no? Por lo tanto, pues el tema de la población no está tan claro, ¿no? ¿Qué es lo que se defiende en medios de comunicación y que, pues, bueno, que genera que está en el núcleo del conflicto? Pues que todas estas centrales se localizan en áreas despobladas que no son consumidoras. Ahí ya tenemos un primer problema técnico. Si yo me tengo que llevar la electricidad a 350 kilómetros y tengo una pérdida media del 11% en red, pues esto no tiene mucho sentido. Tendríamos que ponerlas igual en unos lugares un poco más cercanos a grandes ciudades. Han surgido muchas plataformas, esto es un tema interesante, ¿no? Es desde la ciudadanía nuevamente que se moviliza para defender la biodiversidad, para defender el paisaje, plataforma para la defensa del paisaje de Teruel, y luego hay otros temas que también son interesantes abordar. La caza y los aerogeneradores no se llevan muy bien, por ejemplo. Los aerogeneradores y el turismo, aunque en Albacete hay una especie de ruta interpretativa por aerogeneradores, tampoco se llevan muy bien. Creo que la gente no... Vistos uno, vistos todos. O sea, esto es como cuando vas a una quesería, que está muy bien, te enseñan cómo hacer el queso, pero el queso, pues, no sé. O sea, lo ves cómo lo hacen y ya está. Obviamente no tiene nada que ver ir a ver un aerogenerador que una quesería. Ródenas, por ejemplo. Y luego está el tema de las compensaciones. El que más ha estudiado esto es Saladier, que está en geógrafo de Tarragona, y hablaba entre un 2 y un 3% de beneficio neto que se quedaría o bien en el ayuntamiento o bien en la población o propietarios. Es decir, un 97% del beneficio neto de esta actividad pues se va a las grandes empresas.
Y bueno, como el lema de la manifestación del día 13 y de Aliente y de la plataforma, pues evidentemente creo que hay un consenso social mayoritario en torno a que sí hace falta una transición energética, pero no de cualquier manera, ¿no? Y sobre todo no ahondando en el desequilibrio urbano-rural que ya tenemos. Tenemos además, esto no es como cuando hablamos a veces mucho en la universidad, pues mira lo que hacen en Finlandia, mira lo que hacen en Escocia, no. Aquí al lado tenemos Comunidad Valenciana con más de 20 años de renovables. Pues ¿qué pasa? Pues pasa lo que sospechamos, ¿no? Pasa que pierde población y luego pasa esto. Esto me costó la vida, pero no os podéis imaginar encontrar estos datos porque están escondidísimos. Por ahí la parte de población está muy clara. La barra azul es el porcentaje de población por comunidad autónoma. La barra naranja es el porcentaje de potencia instalada eólica en 2021. Esto se lee muy fácilmente. Aragón tiene en torno al 2,5-3% de la población del Estado español y genera, en estos momentos, sin incorporar todo lo que está en trámite, ya más del 15% de la energía eólica que se genera en el Estado español. Donde ha habido elecciones, en Castilla y León, representa el 5%, los castellano-leoneses, que son 2 millones y poco, son el 5% de la población del total del Estado español y generan pues más del 22% de las renovables. Madrid, voy a ser un poco malo, tiene el 14% de las renovables, o sea, perdón, el 14% de población genera el 0% de energías eólicas. Están empezando, están haciendo cosas, pero en fin. Bueno, la Comunidad Valenciana también está desequilibrado, Cataluña está desequilibrado, los grandes territorios urbanos, pues la verdad es que pues eso, son grandes consumidoras y hay una correlación inversa, cuanta menos densidad, más proyectos. Esto no es una opinión, esto está hecho provincia por provincia y población por población, es decir, hay una correlación inversa elevada en estadística. Cuanto menos densidad, más proyectos, con lo cual eso es un tema interesante. Lo que decía, ¿no? Miremos la Comunidad Valenciana. De entrada, el plan eólico pues es bastante demencial por lo mismo. Es como a escala de Estado en la Comunidad Valenciana. Ponemos todos los planes zonales en las fronteras, sea con Castilla-La Mancha, sea con Aragón. Las que más activas están son las que están en verde, los zonales en verde. En Alicante están prácticamente paradas. Hay muchas ciudades medias, es un modelo policéntrico, es otro tema. Pero bueno, después de hacer todo aquel estudio y en su día, además me dijeron de todo en las redes sociales, pero bueno, es que no se puede medir solo con población, míralo como quieras, pero de 22 pueblos que tienen municipios con centrales eólicas, solo 2 han ganado población desde que instalaron las centrales eólicas o fotovoltaicas. Hablo de eólicas, pero en este caso también irían las fotovoltaicas. Y además todo Todolella y Vivier, que además tienen otros factores que explican por qué han ganado población, ¿no? Y esta es un poco la situación, y en aquel momento pues presenté datos y papeles y tal, y tal. Y efectivamente pues lo que no se quiere ver, no se quiere ver. Claro, es que son tan burros muchas veces que esto es la respuesta al tuit de Iberdrola que os he dicho al principio. Fijaos en este parque eólico de no sé cuántos de Arcos de Jalón, y resulta que Arcos de Jalón en Soria está cayendo en picado la población. Quiere decir que es que a veces ni siquiera se preocupan. Cuando los asesores hacen una estrategia un poco de convencer en vía red social Twitter de las bondades de, chico, consultan el padrón o el censo, porque es que lo de Arcos de Jalón estamos pasando de los 1000, en la fase de construcción más tiene justo 10-11 años. Desde los 1850 habitantes, que además es de los grandes de Soria, estamos perdiendo 400 habitantes. Es que esto no es un moco de pavo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que creo que todo el mundo sabe, es decir, en la fase de mantenimiento no hay empleo. Hemos de pensar además que estas nuevas generaciones de maquinaria son muy sofisticadas, con bastante maquinaria. Esto me lo contó a mí uno de Forestalia, me decía, si además lo controlamos telemáticamente desde donde, no sé dónde, en Zaragoza, y cuando se me rompe un rotor o una placa, ¿qué voy a hacer? ¿Avisar al albañil del pueblo? No, viene un equipo especializado de Suiza, me decía. Y cuando tienen que hacer movidas o cualquier reparación en el generador, arneses, helicópteros, etcétera, es que ni siquiera hay una empresa en Teruel, seguramente, y en Zaragoza veríamos, preparada para reparar todas estas aerogeneradores que además sabéis que tienen más de 200 metros la nueva generación, por lo cual esto es un tema interesante.
Y al final un poco creo que también los que nos oponemos a este modelo pues sabemos que son espacios que se quieren sacrificar ambientalmente y una vez que ponemos uno pues ponemos varios y si no ponemos eso pues pondremos la macrogranja, pondremos la mina, pondremos lo que haga falta y esto es muy interesante y muy importante saberlo porque está observado. Allá donde va un impacto negativo luego van otros, ¿no? Y esto es por eso es tan importante desde el momento cero empezar a trabajar, ¿no? Y vamos a hablar de las 5 contradicciones. Ya está claro en qué consiste el conflicto, creo que lo tenemos muy claro, pero vamos a ir más allá de eólicas sí, eólicas así, eólicas no. Y esto no son informes secretos, es que además esto está en prensa, además se ha compartido algunos de estos datos en la plataforma. Dice Antonio Turiel, primera contradicción, transición energética, pero el 80% de la energía que nuestra sociedad consume proviene del petróleo, del gas natural. Es decir, nos estamos peleando, o dicho de otro modo, estamos destrozando el territorio para intentar transformar ese 20% que sí que es eléctrico. No está tan claro que podamos electrificarlo todo. Aún se habla de hidrógeno, pero parece ser, si aún no está del todo claro del coche eléctrico, lo del avión con hidrógeno, lo de los camiones con hidrógeno, lo de las fábricas con hidrógeno. Pues pensemos, por ejemplo, en las cerámicas de Castellón, el gasto de energía que tienen. Esa transición no está ni tan clara técnicamente ni tan cercana en el tiempo. Entonces, estamos dedicando todos los esfuerzos cuando el problema no es la parte eléctrica de nuestro consumo, es la parte no eléctrica, ¿no? La segunda cuestión, que también se ha hablado mucho, es de las renovables como una burbuja especulativa. Y creo que hay muchos datos que apuntan a ello. Esto lo publica La Vanguardia. La Vanguardia, como sabéis, no es un diario radical, rupturista y abertzale. Y si La Vanguardia me dice a mí que ya en 2022 tenemos más del doble de la potencia planificada para 2030, o sea, ya sobrepasando, no lo que diga Aragón, y en un momento dado pues pueden tener sus cosas, sino lo que dice el MITER, ¿no? El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y además te dice ahí abajo, el 30% de las iniciativas no prosperará, un poco como diciendo, cuidado, que no todo a ello. Entonces, yo lo leo al revés, el 70% sí. O sea, esto es un poco la segunda contradicción. Mucho, pero esto qué sentido tiene, ¿no? Sin ningún tipo de relación. Esto, la verdad es que es bastante incómodo, pero se sabe, pero tampoco se dice demasiado. El concepto de justicia ambiental. Hay 20 empresas europeas responsables de 1/3 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en toda Europa. Ninguna española. No me voy a poner nacionalista, pero ninguna española. Ahí están las 10 centrales que más contaminan de Europa. Por cierto, casi todas alemanas. Casi todas alemanas. Ese país que no está haciendo la transición energética, ese. Y Polonia, olvídate. Polonia hace 4 o 5 años decidió ampliar la capacidad de varias centrales de carbón, que es lo peor de lo peor para luchar contra el clima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo de CT es central térmica. Sí, son centrales térmicas. Y lo único es Ryanair. Claro. Y Ryanair, con base en Irlanda. El único sector no energético, digamos, de estas 10. Pero podéis buscarlo, tengo por ahí la referencia, están las 20, y la única que aparece en penúltimo lugar es Endesa, o en un lugar que, bueno, en parte es española, pero también, según como se mire, es de Enel, es italiana. Y la cuarta, y siguiendo con lo mismo, ¿quiénes son los responsables históricos del calentamiento global? Pues en un estudio del Business Insider, donde me mide las emisiones históricas a la atmósfera por países y las emisiones a partir del consumo de tierra, va y resulta que Estados Unidos, que tampoco está del todo en este debate de la transición energética, es solo responsable ya sola de un 20% de las emisiones de toda la historia. China, pues olvídate también. Rusia está en guerra y defendiendo a capa y espada su modelo energético. España tampoco está. Es decir, la información o lo que yo quisiera transmitir con esto no es que no tengamos una responsabilidad, claro que la tenemos, y claro que hay una emergencia climática, claro que hay un cambio climático en marcha y claro que necesitamos una transición energética, pero también pienso sinceramente que a veces se nos queda un poco la cara de tontos cuando se producen todas estas cumbres internacionales y al final parece que tengamos que generar aquí tropecientos mil megavatios
pero en otros países estos debates prácticamente ni están, ¿no? Y hemos visto con el caso de Rusia que cuando se ponen en serio, bien que hay sanciones económicas, lo cual me parece muy bien. Y la quinta contradicción, y aquí está muy resumido, pero esto es algo bastante complejo, es que la transición energética se mide o se vende, entre comillas, se defiende como un ODS, como un pacto verde, como sostenibilidad, como cohesión, pero aquí tenemos un enorme déficit democrático sobre cómo se están haciendo las cosas. Primero, y esto lo sabéis muy bien, los trámites y las presentaciones transparentes no están siendo. Antes de ayer me hablaban de un macroproyecto publicado un 23 de diciembre de 2021, o un no sé cuántos de agosto, y con unos plazos manicomiales, en fin, y que nadie se entere. Esto no es... Los ODS no solo van de acción por el clima, los ODS también van de igualdad, de acceso a la información. Quiero decir, el tema de la participación ciudadana y el modelo de subastas que tenemos en este país, pues sería para revisarlo un poco, y sobre todo sería para revisar esta estrategia que le llamamos TINA, There is not alternative en inglés, y es este discurso político de es que hay que poner esto y no hay alternativa. Tenemos que cumplir, tenemos que poner 6.000 megavatios y punto, porque hay que cumplir el pacto. Dos cosas, esto quién lo ha decidido y con cómo, y además sobre todo porque yo en Llosa de Ranes tengo que poner 3.000 megavatios y no aquí. Y en segundo lugar, yo me he leído los fondos Next y en ningún sitio pone que estos fondos tengan que ser para este modelo de estas maneras y para estas empresas. Más bien lo contrario, como luego hablaré para acabar, se habla más de generación distribuida, de cooperativismo, etc., ¿no? No tenemos planes de ordenación del territorio porque no queremos o no quieren que haya planes de ordenación del territorio, pero hoy en día técnica y políticamente es perfectamente posible establecer, y con un montón de herramientas, y como geógrafo esto trabajo bastante, dónde genera más impactos en el paisaje, dónde menos, y cómo distribuir esto. Esto lo sabemos hacer. Políticamente pues no se quiere hacer. Y luego hay otra cuestión que muchas veces creo que hay que resaltarla, y es que tenemos una normativa ambiental muy blanda, muy poco rígida y o sea, para unas cosas extraordinariamente obstaculizadora y extraordinariamente rígida, pero justamente para la cosa renovable, si miráis, 50 megavatios va a emitir o no, es que 50 megavatios es una barbaridad. O se hace o no se hace evaluación, según la capacidad en las redes, que cuando se hace evaluación de impacto ambiental son proyectos que ya de por sí tienen un impacto enorme, pero por debajo de esos, por ejemplo, en macrogranjas, por debajo de 1.999 cerdas de cría en el anexo 1 de la directiva, no hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Pues 1.998 cerdas de cría contaminan mucho, pero no hay que hacer evaluación. Quiere decir que tenemos una normativa ambiental bastante generosa para según qué cosas, ¿no? Y al final, pues lo que pasa, como siempre, ciudadanía versus grandes empresas, todos estáis participando más o menos en todos estos conflictos, dejándonos las horas en alegaciones, etcétera, y luego pues hay una empresa que tiene un bufete de abogados de empresa a su servicio, todas las horas que haga falta y con todo el conocimiento técnico que no siempre tenemos, ¿no? Y además, pues el déficit democrático cuando las dos grandes administraciones que se supone que han de velar por el medio ambiente, que es el MITER, Estado, y el INAGA en Aragón, pues vamos a decirlo suave, no acaba de estar muy claro cómo están defendiendo el medio ambiente. Como decía, el tema de los fondos Next, ¿no? Con lo cual, cuando vemos todas estas contradicciones del modelo energético, de los conflictos, de los fondos Next, etcétera, pues a uno le da que pensar y ponerse un poco filosófico, que es donde entra la parte esta esotérica de que Estonia. Vamos a ver, yo he ido a la etimología, en primer lugar. Gobernar un territorio, gobernar una ciudad, gobernar un país, etimológicamente significa pilotar una nave. Se supone que detrás de un territorio hay alguien con cabeza que atiende a algo llamado interés general, que lo dicen mucho pero nadie lo ha definido jurídicamente, para buscar ese bien común y que llevar nuestra nave como sociedad hacia un buen puerto, hacia un progreso, entiéndase lo que sea por progreso. Claro, cuando uno ve la cantidad de proyectos, en este caso renovables, que hay en la España vaciada, que hay en Aragón, que hay en Castilla y que hay en tantos sitios, pues nos encontramos con que esta definición etimológica no está tan clara, porque el territorio rural es el que de alguna manera siempre está aguantando estos impactos. Hoy no hablaré de macrogranjas, pero es otro gran tema, o de minería, que es otro gran tema,
pero además los ayuntamientos recursos económicos no tienen, ni para estudiar el territorio que tienen, ni siquiera a veces para alegar o para oponerse o para pagar un abogado. Esto por un lado. Por otro lado, esto había una estadística bastante interesante. ¿Cuánta representación de la administración pública del Estado español hay en Madrid? ¿Cuánta representación de la administración pública del Estado español hay en un medio rural que no sea de Madrid o de Castilla y León? Hay un desequilibrio muy grande. Una vez me puse también a buscar estas estadísticas, creo que tenemos, por ejemplo, por no hablar de un caso concreto, en España el Centro Superior de Investigaciones Científicas tiene del orden de 22 centros de investigación dedicados a algo que tenga que ver con el medio ambiente y el medio rural, desde fauna, flora, parques naturales, lo que sea. Solo uno, en un pueblo de Tarragona, está en algo parecido al medio rural. Todo el resto están en grandes ciudades, Madrid, Barcelona sobre todo, y alguno por ahí, ¿no? Esto no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que llamamos una institucionalidad muy débil. El Estado, provisor de bienestar, apenas está presente en unos territorios y en cambio está muy presente en otros, ¿no? Si yo gobernase un territorio con un interés común y ciudadano, pues seguramente le pegaría una leída a nuestro entramado jurídico, que a veces es contradictorio, que a veces es obstaculizador, que a veces, pues lo caso real, yo quiero poner una valla para una granja de caracoles y tengo que hacer una evaluación de impacto ambiental porque eso es muy peligroso, pero en cambio para los 1998 cerdas de cría no. Este tipo de cosas, ¿no? En los ayuntamientos están hartísimos los secretarios y interventores de ver que hay muchos bloqueos porque quiero hacer, pero no puedo, pero ahora la normativa, lo que nos pasa a nosotros en Más Blancos, teóricamente según la normativa tenemos que poner rampas en todos los edificios para poder cumplir la normativa de accesibilidad universal, pero es que todos los edificios están en alto. ¿Qué hacemos? Ahí entramos en temas de patrimonio, en temas de paisaje, en fin, que hay bastante poco interés, creo yo, en que se gobierne adecuadamente un territorio rural o un territorio mayoritariamente rural como Teruel. Y además no hay una presión real, o no ha habido, ¿no? Hasta hace muy poco con todo este conflicto en las administraciones. Ahora sí, ahora hay partidos políticos más o menos posicionándose, hay presión social, ahí están las comarcas en algún caso diciendo algo, pero tarda en llegar muchas veces ese mensaje a quien toma la decisión sobre lo que sea en un despacho de Zaragoza o de Madrid o de Bruselas, ¿no? Y se supone que hay un arco parlamentario y unos partidos, yo particularmente estoy muy enfadado con algunos partidos de izquierda de Aragón, que supuestamente pues defienden una visión un poco más transparente y un poco más participativa, un gobierno del cambio y reformista, pero claro, lo que vemos a golpe de boa todas las semanas es proyecto, en fin, opacidad y que yo no puedo hacer nada, puedo alegar, pues chico, dimite. Si no puedes hacer nada, dimitir también es gobernar, ¿no? De alguna manera mandar un mensaje. Y bueno, todo esto dando un paso un poco más allá, ¿no? Vamos a ir más allá, ya no es un conflicto, grandes empresas, tal. Una idea interesante, la despoblación es un negocio. Si no es un negocio, es una oportunidad de negocio. Creo que esta idea es muy interesante reflexionar sobre ella. Cuanta menos población en un territorio, menos resistencia social, menos organización. Cuanto más excepcionalidad, y lo de la pandemia les ha venido muy bien, más puedo acelerar cosas que en contextos normales difícilmente serían defendibles. Una variante de esto es lo que se llama la doctrina del shock de Naomi Klein. Además tengo suelos baratos, menos intereses urbanísticos, menos propietarios presentes, incluso a veces no hay ni propietarios, con lo cual, y esto lo he visto en San Agustín, aparto un poquito por aquí, un poquito por allá, pongo una nota informativa en el ayuntamiento y el campo para mí. Esto lo hemos visto. Menor control administrativo y jurídico, no hay lo mismo en una ciudad de 500.000 que en un pueblo de 50. Y esto tiene una lógica, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque permite hacer todo tipo de desmanes, entre otras cosas, para acaparar tierras, que es otro de los grandes procesos sociales que estamos viviendo en el mundo últimamente, el acaparamiento de tierras de todo tipo, más tierras fértiles. Y esto, en un contexto de emergencia climática, también es para hacérselo mirar. Y bueno, hay un discurso de dinamización frente a la despoblación que es el siguiente. Vosotros, pobrecitos que estáis solos en el pueblo, tenéis que estar abiertos a cualquier cosa que nosotros, benévolos, os presentemos. Y tenéis que decir que sí a todo, porque si no os vais a quedar sin escuela, sin carreteras, sin no sé cuántos, bajáis de 100 habitantes, no sé qué, no sé cuántos.
ese discurso tampoco coincide, no creo yo, con este concepto de gobernar la nave, el bien interés de todos y ciudadanos de primera y de segunda. Y un poco yendo a esta idea de Zomia, pues es que Madrid y Zaragoza están muy lejos, geográfica, política, incluso a veces culturalmente. Están muy lejos y esto hace que a veces, no siempre, igual que Valencia de las comarcas del Sports de Castelló, pues no siempre hay un entendimiento de cuál es el contexto en un territorio. Y algunos mandatarios políticos están aún más lejos, si cabe, de esos territorios rurales, porque no entienden ni cómo funciona, ni realmente qué necesita, o aún no han salido de este paradigma de que esto lo arreglo yo haciendo una carretera. Inaugurada 2 meses antes o 2 semanas antes de las elecciones, y a lo mejor no haya pedido esa carretera. Pero claro, que era muy bonito lo de la carretera. Y aquí os presento un poco la idea de Zomia. Pues mirad, Zomia resulta que es, como se le llama, un conjunto de territorios bastante extenso en la península de Siam, en Asia. Esto es un término acuñado por un geógrafo holandés que se llama Van Schenkel, y que viene a decir lo siguiente. En todos estos territorios del sudeste asiático, montañosos, alejados de grandes ciudades, alejados de los grandes valles del río Mekong, del Ganges, del río Amarillo, etc., históricamente se han ido conformando una serie de sociedades más o menos ajenas a los grandes centros de poder que se han ido construyendo a partir de los Estados-nación. Un poco sería la zona central, el interior de la antigua Birmania, el interior de China, el Tíbet, para que tengamos quizás una referencia más cercana, Laos, Tailandia, etc. La idea de Zomia no es que esto es una nación, ni hay unas fronteras claras. Estos son territorios mayoritariamente rurales, territorios multiculturales, territorios fronterizos, territorios aislados y territorios dejados de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera rápida y clara, ¿no? Esto lo explica muy bien en una obra que creo que es muy interesante, de James Scott, que habla de Zomia, el arte de vivir sin gobierno. El arte de vivir sin gobierno es el arte de la gente que vive en Zomia, que durante milenios o siglos no han tenido quizás una influencia política, ocupaciones militares intermitentes, pero que por aislamiento, por abandono, por factores de todo tipo, se han ido autogestionando, como han podido. No son chinos, no son tailandeses, no son camboyanos, son una mezcla de todo eso y muchas más. Son minorías étnicas, son pueblos expulsados, ¿vale? Como el pueblo la etnia esta rohingya se llama, de Birmania. Y esto también lo explica muy bien David Graeber, que es un antropólogo, fragmentos de antropología anarquista, diciendo que a veces estamos muy obsesionados con que el poder lo inunda todo y con que el capitalismo lo inunda todo y con que no hay nada que hacer, pero hay muchas grietas, hay muchos territorios donde las sociedades han sido capaces de organizarse y de sobrevivir. Y además, curiosamente, y esta es una de las grandes aportaciones de Zomia, cuando peor lo han pasado, por ejemplo, la construcción del Estado comunista chino, es cuando más se han organizado, cuando más han desarrollado una cierta identidad de resistencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto hay muchísimos estudios, hay muchísimas comparativas antropológicas. En ningún momento, esto es un poco en plan broma, no, Teruel no es Zomia, Aragón no es Zomia, el orgullo rural no es Zomia, pero sí que es verdad que yo que soy geógrafo y me gustan mucho los mapas, veo que, por ejemplo, hay zonas de Teruel que son las zonas más alejadas geográficamente respecto a sus capitales provinciales, respecto a sus capitales autonómicas, que además son montañosas y que además son híbridas de muchas herencias del mundo más overo, más catalano hablante, más aragonés, más influencia castellana, y toda la zona del Maestrazgo, también pasa en otras zonas de la península, y eso ha hecho que se haya generado pues unas ciertas identidades que hasta hoy, hasta este momento de las renovables, pues ha habido un poco a su aire, para bien y para mal, por supuesto, igual que Zomia, destrozadas de mala manera, porque son territorios en despoblación, igual que ocurre en Zomia, ¿no? Entonces, pues bueno, igual que Zomia tiene todo ese concepto de hibridación entre pueblos y de identidades de resistencia frente a las sociedades urbanas y del valle, pues también me parece interesante esta idea de que Teruel, con esta bandera que no es de ningún territorio, que no tiene ningún anclaje con lo identitario, con lo aragonés o con lo español, pues también representa un poco una resistencia surgida antes, además, o cuando empezó el tema de las renovables, surgida frente a esos impulsos, pues vamos a decir, colonizadores. Porque al fin y al cabo, de lo que se trató y de lo que se trata es de luchar contra un modelo colonial. El
tema de las renovables, igual que muchos otros conflictos, no dejan de ser pues un impulso de intentar poner orden o de intentar trasladar una serie de lógicas a territorios rurales que no las necesitan o que por lo menos no las han pedido. Entonces, volviendo después de esta idea así un poco loca de Zomia al tema de la energía, pues una primera pregunta interesante para darnos cuenta de que sí, de que hay esto de gobierno y pilotar la nave no está tan claro, es cuánta energía necesitamos. Según Turiel ya tenemos toda la que necesitamos, esto no lo digo yo, dice Turiel, que es físico y bastante conocido. Ya podemos en determinados momentos exportar, esto evidentemente es mucho más complejo porque además las renovables, como todos sabemos, pues no son una generación continua, depende mucho de muchos factores. Más o menos también nos indica Turiel que un solo aerogenerador da para 1000 hogares, puede llegar a dar para 1000 hogares, ponle 500 si quieres. Si en el Maestrazgo tenemos 3200, con 6 aerogeneradores ya vamos para toda la comarca, por ejemplo, ¿no? Si queremos construir un Maestrazgo Zomia independiente energéticamente, desde luego ya tendría para dar y regalar. Desde el punto de vista de la protesta, pues está claro, creo que cada vez más evidente aquí en todos los territorios en lucha, que esta segunda revolución de las energías renovables es otro modelo más de depredación, en este caso llamado capitalismo verde, otro modelo más de destrucción, como lo fue, yo esto lo estudié muy bien en la tesis, la burbuja inmobiliaria del ladrillo. A mí me hace muchísima gracia y os puedo asegurar que los mismos titulares de generar empleo, generar riqueza, generar población, etcétera, no sé cuántos, los mismos, le quitas campo de golf, le quitas chalet, le quitas rotonda y le pones parque eólico y el resto del discurso de hace 25 años lo mantenemos igual. Es la misma lógica. Seamos o no seamos más o menos críticos, lo que creo que se está demandando desde la ciudadanía son más estudios, una moratoria de proyectos, evidentemente el propio MITER ha publicado estos datos, ya hemos cubierto más de lo que estaba previsto en los propios planes del MITER, que ya de por sí eran bastante generosos. Hemos de entender una vez que la naturaleza no entiende de límites, esto de poner un aerogenerador al lado de una cepa pues no tiene ningún sentido, y está ocurriendo, y además está ocurriendo aquí en Teruel, igual que en las CEC, en los LIC o en otros espacios naturales protegidos. Cuando hablamos de corredores verdes, pues claro, es que esto genera mucha polémica porque un corredor verde puede tener 500 kilómetros tranquilamente y esto ya no gusta tanto y claro, si el águila perdicera o el águila no sé cuánto resulta que hace tropecientos mil kilómetros, pues la respuesta que encontré el otro día era apagar los aerogeneradores. Y digo, pues muy bien, entonces ¿qué hacemos? Cuando nos pasa la vida apagamos, luego no será más fácil hacer otras cosas, ¿no? Se piden, obviamente, menos concentración de centrales y mayores compensaciones que ese 2-3% que se está dando en muchos municipios. Hay otra cosa que publicamos en un informe que se llama el informe Bailías, y es que a veces, y esto lo hemos visto, por ejemplo, pasó en Portal Rubio, no te preocupes, te voy a asfaltar las calles, si te pongo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si no te pongo aerogeneradores, no te asfalto las calles. Si no te pongo aerogeneradores, no te arreglo la escuela, también caso que ha pasado por aquí en Teruel. O no te pongo una depuradora. Esto ni Zomia, ni no Zomia, ni gobernar, ni pilotar. Esto, bueno, pues es una especie de soborno social, ¿no? Para acceder a mejoras que en la ciudad se dieron en 1880, como la luz eléctrica en el alumbrado de las calles, pues resulta que hay que tener los aerogeneradores ahí al lado, ¿no? Y esto los ingenieros eléctricos, yo no soy ingeniero eléctrico, están hartísimos de decirlo, tenemos un enorme potencial de instalación en tejados en las ciudades que son las áreas consumidoras. Si es que esto lo sabe todo el mundo, si es que esto no parece que esté descubriendo el Mediterráneo y no es así. Más de 600.000 edificios en la Comunidad de Madrid, esa comunidad que genera cero en eólicas, y ahora empieza con las solares y veremos dónde las meten, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. También, evidentemente, el problema de la población, y hay que decirlo aún más alto si cabe, se está instrumentalizando. Como hablábamos antes de la charla, España vaciada, pues vamos a llenarla de cosas, pero es que lo de vaciada creo que no iba por lo de llenarla de cosas, sino denunciar por qué se había vaciado. Y no ahora de repente, pues si no quieres la mina de litio, te quedas con el aerogenerador, y si no te voy a decir que es un nihilista, un antisistema, un anticonstitucional, o no sé qué. Esto es un nuevo boom de la construcción, esto creo que hay que decirlo. Y además tiene una explicación todo es muy complejo, pero viene la crisis financiera internacional, se nos cae la pata del sector de la construcción.
y empezamos a invertir en turismo, turistificación, Airbnb, low cost, Ryanair. Nos viene la pandemia y se nos cae la segunda pata del turismo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues volver a la pata de la construcción, porque se nos ha caído el turismo. Entonces, estamos dándole vuelta siempre a lo mismo. Como en los 80 nos cargamos toda la industria que teníamos, porque había que entrar en Europa, pues claro, ahora nos queda servicios, turismo y nos queda construcción. Tenemos un grave desequilibrio territorial que se ve muy bien en el mapa que he mostrado antes, con procedimientos bastante opacos de asignación y de subastas, que nadie se pregunta cuánta energía necesitamos y para qué. Y sí, claro, en ningún momento quiero negar que haya que hacer una transición ecosocial, hay que hacer una transición ecosocial hacia lo que todos sabemos, un modelo de generación distribuida, de creación de empresas locales, que es lo que dicen los fondos Next en muchos casos, a lo local, a intentar descentralizar, luego habrá problemas técnicos y la eléctrica se enfada y no sé qué, pero bueno, hay que intentar ir a para eso. Hay ya muchas cooperativas, si no de generación, de comercialización y distribución. Yo en la Masía estoy en Sobenergia y no tengo ningún problema, y no lo he tenido en todos estos años. Yo ya me niego desde hace bastantes años de estar en Endesa, en lo que nos toca ya. Y como sabéis, en Europa se habla de la nueva energía verde, el gas natural y el nuclear. Pues yo le pregunté a alguien que trabaja bastante el tema de cambio climático, el otro día que vino a una charla, Fernando Valladares, que es el biólogo del CSIC, y nos contó que la nuclear no resuelve el trilema, no es un dilema, la nuclear es un trilema. El problema de la seguridad ambiental de esa energía, que nunca va a haber un riesgo cero, y es todo un tema bastante interesante para debatir. No sabemos hasta qué punto puede cubrir las necesidades de energía, porque es una energía relativamente cara, y tampoco está claro el vínculo con el cambio climático, porque al final nadie está cuestionándose la necesidad de consumir tanta energía. Y ahí entramos en la palabra maldita de decrecimiento y la palabra de responsabilidad ciudadana. Evidentemente, el ciudadano polaco, alemán y español tiene una responsabilidad en todo esto, pero esto es una palabra maldita, no sé si habría que darle una vuelta al concepto, porque en nuestra cultura y en toda la cultura occidental está muy identificado el progreso con crecer, con ser más productivo, con construir y hacer más cosas. Progreso puede ser mantener una ermita románica o un bosque milenario o centenario, pero eso en nuestro imaginario colectivo aún no es. De crecer es como que, menos calidad de vida, menos, y eso yo creo que ahí está la gran batalla, ¿no? Esto está muy relacionado con otras luchas, no lo olvidemos. Las macrogranjas tienen un gran consumo de energía. Hay una automatización de procesos. Está totalmente relacionado. Me cargo un valle con macrogranja y pongo eólicas y pongo macrogranjas. Sacrificio ambiental, ¿no? Lo que hablaba antes. Hay también, desde el punto de vista de la transición ecosocial, mucha gente muy buena y proponiendo cosas muy interesantes. He puesto aquí el nombre de Aliente, la Alianza Energía y Territorio que conocéis, y hay muchos debates, yo creo que a nivel teórico también interesantes, ¿no? ¿Quién tiene la legitimidad para decidir la destrucción de un valle o de una montaña? Tenemos una constitución, tenemos unas políticas sectoriales que están refrendadas y están aprobadas en el Parlamento, pero al final, en la práctica, en un valle que se va a destruir, alguien decide que eso va a ser así desde una instancia lejana y ajena a esa realidad. La Unión Europea, desde hace más de 20 años, defiende el principio de subsidiariedad, que viene a decir que las decisiones se tienen que tomar en la escala territorial más próxima a la afección del ciudadano. Pues apliquemos el principio de subsidiariedad en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual es complicado. Y ya voy terminando con esto, un poco yendo otra vez a la teoría, ¿no? Zomia, lo que os he contado así con pinceladas, pues desde la antropología se ha visto como un proyecto emancipador histórico frente al Estado y al capital, tanto para el estatismo socialista chino como para los estados capitalistas de la península de Siam. Esto también a veces genera mucha polémica, Estado y capital son dos caras de la misma moneda, o sea, esto de la idea del neoliberalismo menos Estado, esto no es verdad. El neoliberalismo necesita mucho Estado, aunque sea para regular que no se va a regular, porque regular que no se va a regular también es regular, no sé si me explico. Entonces, aquí tenemos el núcleo, creo yo, del problema para que nos demos cuenta, y esto no es ser pesimista, creo que es ser realista, incluso ser optimista, que serán las macrogranjas, luego antes eran los chalets, luego serán los no sé cuántos y luego los terrenos, ¿no? Mientras no tengamos esta batalla cultural, que creo que es importante en un contexto además de crisis climática, ¿no?
El conflicto, y esto creo que es un poco la parte optimista, también sirve para crear redes. Y creo que el conflicto de las renovables, por ejemplo en Teruel, yo por lo menos lo he visto ayer así, ha servido para conocernos muchas personas, para crear muchos colectivos, para empezar a hablar de muchas cosas y para poder conocernos en muchos ámbitos, que de otro modo, pues difícilmente habría pasado. Podríamos haber coincidido en una charla, en una manifestación, pero esto te obliga a tener un contacto social muy intenso durante mucho tiempo, que también hay que tener, hay que llevarlo con calma, pero también obliga a que aprendamos a hacer alegaciones, lo cual creo que es muy interesante, obliga a que aprendamos de marco legislativo, lo cual también es muy interesante, de derechos y deberes, y obliga a que podamos coger a un alcalde en la calle y decir, oye, ¿y tú por qué me apruebas esta normativa si yo tengo aquí el BOA de no sé cuántos y dice no sé menos? Es decir, tiene también, dentro de todo el drama que supone la destrucción del paisaje y del territorio, esa parte interesante de movilizar a la ciudadanía en un contexto de colapso. Estamos entrando en un contexto, en una situación de colapso, no se sabe hasta qué punto civilizatorio, pero bueno, salimos de una pandemia, nos metemos en una guerra, el petróleo, no sé cuántos. Esto cada vez no está tan claro que volvamos a esa vieja normalidad de irnos al Carrefour los sábados y de comprarnos un coche cada 5 años. No está tan claro. De hecho, ahora no se puede, porque no hay coches. Ahora, de hecho, estaba hablando con Teruel Gráfica y W de aquí de Teruel, me dicen que están todas las impresoras paradas por el precio del papel y de la energía. Está todo parado. Y que ya veremos cuándo se vuelve a publicar un libro aquí en Teruel, cuando digo en Teruel digo en muchos sitios, ¿no? Y lo que nos enseña Zomia es que muchas veces las alternativas en todo surgen pues desde los márgenes. Pues esto, Teruel, Cuenca, Guadalajara, es un margen, o lo ha sido hasta que ha llegado el interés de las renovables, pero afortunadamente pues no es el centro de una ciudad donde aún los intereses son muchísimo, inmobiliarios por ejemplo, son muchísimo más grandes. Y hay otra cosa que a nivel cultural creo que es súper importante, y es que desde lo local y desde lo rural pensamos que no podemos hacer nada, que todo es muy difícil y que hay muchos obstáculos, y los hay, es verdad, pero sí que hay capacidad de hacer cosas y sí que hay una cierta... Creo que nos tenemos que creer que somos capaces de hacer pequeños cambios, de hablar con el del bar y explicarle pues esto de las renovables, de hacer bienes comunales, de un poco revivir, ¿no?, esas sociedades con todos sus más y sus menos, que no quiero idealizar, pero un poco más comunitarias que el individualismo imperante que tenemos hoy en día. En Aragón, y además esto lo enseñamos todas las semanas o siempre que abrimos en el Museo de las Masías, tuvimos las colectividades anarquistas y esto sigue habiendo o fueron maravillosas o fueron terribles. Estuvieron. Algo se podría estudiar, algo se podría aprender o sacar de todo. Si todo lo malo fue el 99,9%, pues eso es 0,01, si hubo algo interesante, si es que lo hubo. Pero quiero decir que esto, cuando hablamos de proyectos alternativos, a veces parece que queramos inventar nuevas sociedades y nuevos conceptos, y es que está prácticamente todo inventado. Quiero decir, tenemos que trabajar mucho el pasar de lo individual a lo comunitario y de lo global a lo local. Esa yo creo que es el gran cambio, ¿no? Hay muchas propuestas desde el anarquismo, desde el ecofeminismo, porque además sabéis que aún hay esas dos luchas, y más ahora de cara al 8 de marzo, la equidad, la igualdad y identificado inherente al cuidado, a los cuidados, incluyendo los cuidados de la tierra, y todo esto está escrito, y todo esto está dicho y todo esto está defendido. Quiere decir que falta incorporarlo a otras luchas. Y nada, pues con todas estas ideas y datos y argumentos acelerados que os he dado, pues creo que, como diría Sabina, nos sobran los motivos para que manifestaciones como las del 13, y además estos son como los momentos, ¿no?, así más de reunión y más de eclosión mediática, pero como pasa con las fallas de Valencia, lo interesante es el día después de las fallas, que es empezar y seguir trabajando en la nueva falla que montarás al año siguiente, y sobre todo en haciendo esa pequeña batalla que es muy costosa y que cansa muchísimo, pero decirle a mi alcalde de San Agustín, que es del PAR, decirle, ¿te parece normal esto? Y a ti te parece normal lo de los lodos y no sé qué cuántos, y entonces el día que vaya a ver a Arturo Aliaga, pues igual le hace la pregunta y no sé, se genera ahí un debate que creo que de momento no lo tienen demasiado claro, porque a algunos está claro que va a haber puertas giratorias por ahí y nosotros estaremos aquí para denunciarlo. Muchas gracias.